Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y hoy queremos subrayar el versículo 21. Cada uno de estos versículos, bien pensado y elaborado por el autor sagrado, es una historia maravillosa, una historia sagrada. No nos olvidemos, queridos amigos, que esta es una historia sagrada desde un sentido teológico. Pues una vez tenemos muchas influencias de sectas, protestantes, entonces que toman así al pie de la letra, leen y esto es lo que dice, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? No. Aquí, queridos amigos, como es teología, nosotros en una historia, ciertamente que es una historia ficticia, no decimos que no pudo haber un contexto histórico real. Eso podemos aceptar, no hay ningún problema de que haya sucedido de una o de otra manera. Pero como está aquí, no, queridos amigos. O algunos pasajes tal vez más o menos. Aquí una reflexión teológica. Primero, luego, estamos hablando de David y de Abner. Estamos más o menos en el año, sería 1050, o el año 1000 más o menos, ¿verdad? Que David va a asumir después, en el año 1000. Porque David ahí va a asumir después su reinado. Entonces en el año 1000. Esto, ¿saben cuándo se escribe, queridos hermanos? Esto ya estamos en el año 500. O sea que 500 años después se escribe esto. 500 años después se está escribiendo esta historia sobre David, sobre Abner, etc. Entonces quiere decir que hay un pasado, y un pasado tan lejano. Es como que yo te pida ahora y te diga, escribime un poco, ¿qué hacían 500 años atrás, aquí, ahí donde vos estás viviendo, ahí en tu casa? A ver, ahí, pende Corapube, pende de Ipaimova. Hace 500 años, escribíse, ya posee de historia, no ya que va. Amo, pico, ya cuatan de moire, nos está los datos, ¿verdad? Por ahí podéis tener algunas cosas, algunas tradiciones, y sobre eso después se va escribiendo. Entonces, el autor sagrado que está escribiendo la palabra de Dios, está escribiendo sobre su realidad y sobre su tiempo, su contexto histórico. Esto es lo que está pasando en el año 500 entonces, más o menos, ¿verdad? Pero con una proyección de futuro y sobre todo también con una raíz, con un origen. Pero siempre es teológico porque la Biblia es un libro pedagógico y teológico sobre todo. Pedagógico quiere decir que hoy acá de la anderape hoja de ruta va ella bañante la jaicobana va ella bañante yaituana, porque todo es mirado desde Dios, por eso es teológico. Theos, Dios, logos, estructurado desde Dios, upea que dice la teología. Teología es una estructura desde Dios. Theos, pea griego ve diseñan de yara, Dios. A logos quiere decir un tratado, un estudio, una organización, una manera de presentarte a Dios. Apeando de la teología.
A ver, oye, presentado, oye, ñandemba, ella papel ñandeyara, ñandembo es, ahí viene el pedagogo, la pedagogía. Paidos en griego quiere decir niño, mitad. Hagio quiere decir justamente el camino. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Entonces, el jogos, ¿verdad? El camino para el niño, apea la pedagogía. Tenés que hacer escalón por escalón y la gente. De grado por grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, y ahí entonces uno va a aprender. Así que esto que nosotros estamos aprendiendo, queridos amigos, es muy importante. Este versículo, ahora que nosotros hoy queremos subrayar, Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi Señor el Rey. Hospitalidad, dijimos anteriormente en el versículo 20, ahora en el versículo 21, o Karuma y Cue, están con un banquete. Hospitalidad, y es una manera muy diplomática también de afrontar los problemas, queridos amigos. La naña afrontar en forma diplomática, guerra fratricida. Pealaya de Shakuri en el capítulo 2. Ya yo yucapata, ñañona y nombata oñon 10. Anda ya pomo aimba evela y pona mía peñan de netane, peñan de comunidades, peñan de rogapure, por nuestra propia iglesia. Vamos a pelearnos todo, ¿entiendes? Entonces David, viste, estratégicamente le recibe hospitalidad. Aquí entonces vamos a hablar un poco, yo a ver ya carú, tranquilo, menos uy mi vela vino ahí, entonces todos contentitos, angañamos que tata. Abner dijo a David, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor el rey. Bueno, bueno, la hueve, vino ya yo. A ver, voy a paz y cuey. A ver, bueno, David, yo mira, ya monguetán a hacer, sí, daña monguetán, como el perro, te voy a poner y voy a reunir a todo Israel en torno a ti, mi rey. Agüeruta, ya te. Pela y botágina, con a pela ya, pela seis tágina, peñan de chara. ¿Entienden? En las fiestas famosas donde todos nos entusiasmamos y tenemos proyectos, ¿verdad? Grandes proyectos para realizar. Para que hagan una alianza conmigo. Qué lindo, queridos amigos. Volvemos enseguida nosotros con más ñandiyarañe en Antiguo Testamento. Vete en paz y no pegues más. Y
gracia me alcanzó. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 13 de febrero, mañana, si yo que fuera, yepa. La palabra de Dios nos viene a través del libro del Génesis, capítulo 2, del 18 al 25. El Señor se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre le ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso el nombre a todos los ganados de los pájaros del cielo, de las bestias del campo, pero no encontró ninguno como el que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Queridos amigos, comenzamos. No es bueno que el hombre esté solo. Opere como ahí dice que primero va creando a los animales. Esto en realidad como teología quiere decir, desde la teología bíblica, ñande yara, o no es grande, embojérata, a toda la creación. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Que la primera misión del hombre nuestra es dar nombre a la creación. Y dar nombre a la creación quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre la creación. Y algunas veces es al revés, es la creación. Son las cosas superficiales, parece, que nos llevan de aquí para allá y nosotros no somos conscientes que nosotros tenemos que dominar la creación, darle el nombre a cada cosa. Y nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo, somos superficiales. Primer elemento y primer mensaje, ya cuando nos dio toda la creación, ponerle el nombre, identificar lo que es la creación. Y aquí se dan cuenta que dice que no encontró una ayuda adecuada. Ahí está el respeto a la sociedad, el respeto a las personas, el respeto entre nosotros. Porque es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Será llamada mujer porque ha salido de las mismas costillas del hombre. ¿Pero por qué las costillas? Porque las costillas se corresponden. San Agustín decía, Dios no hizo a la mujer de su pesaí, ni no hizo de su cabeza, sino que hizo de las costillas. Correspondencia, costilla con costilla. Eso es interesante. No está para ser pisoteada, por eso no es de su pesaí. No está para ponerse por encima del hombre ni de la creación. Por eso está hecha de la costilla. Correspondencia, queridos hermanos. Así que vamos a pedir esto para nuestra sociedad, para nuestra vida, para nuestras familias. Respetarnos, amarnos, caminar juntos. Que podamos decir, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y por eso es mujer que me ayuda, que estamos juntos, que llevamos adelante nuestra vida de familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Va a con el segundo libro de Samuel. Estamos reflexionando, estamos también interiorizándonos cada vez más de este versículo 21. Abner, hijo de David, entonces, ¿qué es lo que le dice? Iré y reuniré a todo Israel. Iré y reuniré a todo Israel en torno a mi Señor el Rey, para que hagan una alianza Berit, el famoso Berit en hebreo, que quiere decir un pacto, ¿verdad? Una alianza contigo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. David despidió a Abner y este se marchó en paz. Aquí está el pacto, queridos amigos. Aquí está el Berit. Pero como yo le estaba diciendo en una introducción medio jocosa, ya lleva entre vino, entre trago y trago, está. Entonces vamos a hacer algo. Ya pone algo. Porque la pesa ñandeña y mero, ya yo yucapata. Y no vamos a hacer nada positivo. Elemento teológico. Primero se acentuaba la hospitalidad. Ahora estamos acentuando ¿qué cosa? El servicio que uno ofrece, ¿verdad? Entonces, aquí Abner ofrece a David su servicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el servicio? Reunir a todo Israel para pactar y aceptar su reinado como él desea en su corazón. Añadimos entonces el significado principal. Tenemos que hacer un pacto, tenemos que hacer un berit, tenemos que hacer una alianza. Ya ponas. Pero atención, aniquen a la ñande, ya y cuajayen a la ñande alianza, ¿cuál? A ver cuántos municipios en la concejal cuera, que esto, que aquello, ya con la ministro cuera, ya por la ñane alianza. O entre los poderes, ya por la ñane alianza. Allá. Pero alianzas muchas veces que simplemente apuntan a intereses muy particulares y de grupos. Entonces no estamos haciendo una verdadera alianza así como aquí Abner. Miren que ellos son enemigos, pero sin embargo quieren hacer o hacen una alianza a favor de la gente y del pueblo. A favor, queridos hermanos. Porque si nosotros hacemos alianza simplemente para que vos estés conmigo y yo pueda hacer lo que yo quiera después, entonces apaga y mi apaga esta ponande. Entonces vuelve upita de balande po. Hoy va a ir a Mollepe. Ya era Mollepe que hoy el blanco se va a llamar negro. Entonces llamamos a la llave. Sacane de ahí, cuatiámonos. ¿Qué color es este? Antes de este, ya está negro. Va de color, va negro. Ya repetí, Jeremy, va de color, va a cupres colarse. Llamamos antes a la llave, después ya ponga, porque antes ya se hizo un pacto, ya se hizo una alianza. Queridos amigos, actitudes. Upea la llave, ya la llave, voy a imaginar a través de la Biblia. Que poner allá poco tapeco allá para entender, fortalecernos y levantar un poco la cabeza y abrir los ojos. Es importante, es la única manera. Y esto es lo que Abner en realidad le está llevando aquí. Ahora, ¿cuál es el papel, verdad, de David justamente en esta historia? Y él que es elegido por Dios. En el versículo 9, que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Entonces, el rol aquí de David es muy importante, su papel, porque encuentra en la oferta de Abner una oportunidad clave para consolidar y hacer esto que nosotros estamos proponiendo, ¿entienden? Y eso es lo que él está queriendo, ¿verdad? Esta propuesta. Esto es esencial y fundamental. De esta manera él puede consolidar su liderazgo con el respaldo, sobre todo, de Israel, que aún no está unido. Ahora él es rey de Judá. Pero con esta posibilidad tendríamos el respaldo de Abner juntos. Diplomáticamente, ya fuera japonada veña neneta.
Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. De Valencia a Almería, Canal. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Dos, tres. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Podrá parar, te alabaré, Señor, te alabaré. Pródigo. Juntos, alabando al Señor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Podrá parar, te alabaré, Señor, te alabaré. Te adoramos, Señor. Adorándote, Señor. Juntos te alabamos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejado de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo.
sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 3: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos mirando este versículo 21, es muy interesante, tiene varias facetas. Primero, Abner dijo a David: iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor el rey, para que hagan una alianza contigo. 2 cosas luego aquí ya encontramos. Primero, el hecho de la diplomacia de Abner. Viste que es comunidad. Es decir, vos tenés que poner lo tuyo, yo tengo que poner lo mío. Entonces, aquí vemos que es importante reunir a todo Israel, aquellos que están conmigo, hacer este pacto, porque queremos reunir en torno a mi señor el rey. De David, entonces vos estás ahora como rey de Judá. Yo estoy aquí manejando, Ishbosheth es el rey, pero nos damos cuenta que Ishbosheth es simplemente un títere, o sea que nunca va a haber ningún cambio, simplemente va a responder a ciertos poderes que están detrás de él. Y entonces le dice directamente que le va a reunir para que hagan una alianza contigo. Ya tenía alianza, y después dice, entonces podrás reinar según tus aspiraciones. Aquí entonces, queridos hermanos, también, como decimos nosotros, manos libres, ¿verdad? Manos libres. ¿Por qué? Y porque para gobernar, queridos amigos, uno tiene que pensar, entender, saber. Por eso que es demasiado importante la honestidad. Si vamos a estar al frente de cualquier institución, si vamos a estar al frente de cualquier situación que se nos pone en donde nosotros somos los responsables, nosotros somos los que vamos a llevar adelante una institución, primer elemento, honestidad. Honestidad, honestidad, honestidad. La honestidad y entonces, que este es mi amigo, que este es el que me va a responder, este es el que es capaz de traerme el maletín a tiempo y a destiempo. Esta es la persona que me va a defender, aunque sea negro, me va a decir que es blanco, o sea, porque oye paga por una chupe, porque, o sea, el vender la propia conciencia, el vender la propia dignidad. Apéase yo que, bueno, ya porque te ves de ahí hoy. Apéame meña de yajain. Apeana y ponay. Peana y ponay. Peaya y cuabona, peana y ponay.
Y todos sabemos que no está bien. Lo que nos falta entonces es Dios. Nos falta estos criterios y valores que lo pongamos en práctica. Porque entre lo que te llega, por grandes teologías y grandes filosofías. Pero sin embargo, en el momento en que tenemos que, a pesar de que hablamos y estamos llenos, ¿verdad? A pesar de que yo a una persona ahí, alguna vez le escucho ahí que abiertamente me oye, y no, aquí, yo quiero hacer eso, o sea, o sea que no piensa yo ni no piensa lo de la comunidad, no pensamos ahí hoy. Yo prefiero decir, no, que yo voy a hacer lo que lo otro, entonces ese es el salvajismo, ¿verdad?, de una comunidad. Entonces sálvese quien pueda, a ver la imbaretería, a ver la iletraovea. Entonces es el estilo Darwin, ¿verdad? El que permanece, la especie que permanece es aquel que le devora a la otra especie. ¿Se dan cuenta? Y el que le puede mantener esclavito al otro, entonces hace eso. ¿Se dan cuenta? Y después que viene Maquiavelo, como yo le dije tantas veces, ¿verdad? Que viene y que pisotea todo. Lo importante es eso. Bueno, esa es una filosofía, de últimamente la ñamoyena. Ahora, si queremos, porque esa también va a ser una opción nuestra, queremos vivir de acuerdo a la propuesta de Dios, a la propuesta de la teología, porque esta es la propuesta mirada nuestra vida desde Dios, mirada desde los principios que están escritos, ¿verdad?, para nosotros, que se llama Biblia, que se llama mensaje, buena noticia, evangelio. Si queremos vivir esto, entonces, querido hermano, y aquí por eso se te está presentando esta oferta de Abner, que nos está enseñando la importancia de ser también estratégicos, reconocer oportunidades y actuar con integridad. Porque si no, no vamos a poder nunca llegar a nuestros objetivos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El domingo de resurrección de 1542, Catalina de Ricci, como todos los días, meditaba en su celda austera sobre la pasión de Cristo, cuando descendió en medio de una luz fulgurante nuestro Señor Jesucristo, según cuenta San Felipe Neri, y le colocó en el índice de su mano izquierda un rutilante anillo de oro con un diamante y le dijo: hija mía, recibe este anillo como prueba de que ahora y siempre me pertenecerás. Tal anillo pudieron verlo y palparlo sus compañeras durante 3 días, y de ahí en adelante solo percibían en su índice, pero enquistado en la piel, un círculo rojo protuberante coronado por un rombo que es la forma del diamante. Desde ese momento, Catalina Ricci, con apenas 20 años, comenzó a padecer los estigmas, o sea, las llagas de Cristo en las manos, los pies, el costado, la corona de espinas. Y este fenómeno se repetía semanalmente, desde los jueves a mediodía hasta el viernes a las 4 de la tarde, momento en el que recuperaba su conciencia luego de permanecer esas 28 horas en completo éxtasis. Ya convertida en la abadesa de la Orden Dominica de San Vicente de Prato, la santidad de Catalina Ricci atrajo a peregrinos de toda Italia a los que atendía y curaba, pero como todos querían ver sus estigmas, oró para que se desvanecieran. Y en efecto, ello ocurrió en 1554. Eso sí,
Los dolores causados por este fenómeno jamás desaparecieron, sufriéndolos, pero dándole gracias a Dios por el privilegio de sentirlos, expiró en 1590. El mismo Próspero Lambertini, que en su proceso de beatificación era el encargado de examinar rigurosamente toda su vida, fue ya, como el Papa Benedicto XIV, quien la canonizó en 1746 y determinó que su festividad se celebrara el 13 de febrero. Por eso hoy, por intermedio de Santa Catalina Ricci, que tradicionalmente es invocada para mitigar los dolores físicos, los enfermos, y obviamente nosotros con ellos, debemos pedirle a Dios que erradique el dolor físico en el mundo y alivie a cada uno de sus padecimientos espirituales. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos con este versículo 21. Abner dijo a David: iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor el rey para que hagan una alianza contigo. Esa es la primera importante frase que encontramos de este versículo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. La aspiración de David siempre fue la unidad. Y esta fue la promesa del Señor también, ¿verdad? Yo pondré a un rey que pueda pacificar y unir a todo Israel. Porque hay una año de proyecto, ya es escalón por escalón. Y ahora decíamos que también utiliza a Dios, a pesar de que nuestra vida de renglones torcidos, Él va escribiendo derecho. Entonces le llama, le da esta vocación a David para ser el que unifica. Y David siempre a él se le presenta desde el aspecto teológico, theos, logos, una estructuración mirada de nuestra vida. Desde Dios le presenta a un David bastante 100%. O sea, ahí hay equivocación. Angaité bebé casi nada, angaité bebé, ¿verdad? David entonces que toma decisiones de acuerdo a lo que Dios le va pidiendo. Y entonces David aquí al final despide a Abner, y ese se marchó en paz. Es decir, que llegamos a ese berit, esa alianza, ñañemoí de acuerdo a lleva. Y lo más lindo es que para todo esto, queridos amigos, como una enseñanza y conclusión, ¿verdad?, de este versículo 21, es que se muestra la estrategia y el carácter. Estrategia. Abner tiene su estrategia. David tiene su estrategia, es decir, la hospitalidad, versículo anterior, y le recibe con toda libertad, a pesar de que son enemigos ya de Maguiñane, pero le recibe. Y bueno, vamos a mirar cuáles son los elementos esenciales para llegar a nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pero tenemos que comparar bien, ¿verdad? Porque nosotros incluso hablamos de decisiones maquiavélicas, decíamos, ¿verdad? Porque esto es llegar a un objetivo, pero a través de el poder, la fuerza, la falta de diálogo, absolutamente nada, o si no, peor todavía. Porque el maquiavelismo es muy, lo que nosotros decimos en nuestro dulce idioma, peala trato cure. Atención. Trato cure. A pesar que a muchos les gusta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hoy somos grandes amigos, hacemos la alianza, estamos en alianza, pero después mañana yo, que se huirá, royuca, que se huirá.
hago las cosas por detrás. Y entonces por eso, en una de esas expresiones que yo recuerdo ante Monseñor Rolón, se mandó porque nosotros veníamos desde Upacaraí, cuando yo era aspirante de Upacaraí, años de 15, 16, 17 años veníamos de Upacaraí, porque hacíamos parte de nuestra orquesta, As Mensajeros OPB, pero yo anduve en homilía llevando. Y tantas veces repetía esa palabra, sinvergüenza. Lo que pasa aquí es que en realidad somos grandes sinvergüenzas. Lleva. Y es una cosa que se te queda, ¿verdad? Y porque era cierto, ¿verdad? Se necesita estrategia y carácter, pero dentro de la honestidad, porque si somos sinvergüenzas, entonces, hoy hacemos un pacto, pero mañana mañana que se hubiera. Entonces, sacamos y salimos de lo esencial y de lo fundamental de nuestro berit, de nuestra alianza, de lo que nosotros hemos pactado y sellado. Entonces, por eso debemos ser fiel también a esa fe que tenemos y enfrentar también muchos desafíos, porque grandes desafíos, desafíos que nos tienen que llevar a tener gran valor. Así, a ver. Incluso, pero esto los romanos, ¿verdad? Es la famosa dictadura de los romanos, que seguramente aquí nosotros ni podemos lo escuchar, porque lo que menos era aquí era dictadura, o sea, en el sentido pleno de la ley romana. Al dictador en Roma se le daba los poderes, los tres poderes, sería, ¿verdad?, el de la justicia, el de la organización legislativa y sobre todo del que tenía que poner en práctica, es decir, el ejecutivo, los tres poderes, para no lo tener ninguno que venga y le haga contra él. Entonces él la dictaba, pero por 3 meses nomás, para poner en orden, para volver entonces a poner en un camino certero y honesto a la nación. Pero algo la dictadura. Ahí vas a ver, entender qué cosa. La dictadura, a ver, tiene autoritarismo, allá, a montar y todo lo que quiero, porque ya me la manda. Y eso es todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que era la propuesta. Para eso nomás se le daba. Es cuando en un momento uno asume y dice, no, esto está equivocado, esto no puede ser así, esto se tiene que poner bien y encauzar como tiene que ser. Y entonces, queridos amigos, tenemos que aprovechar de las alianzas y de las oportunidades y actuar sobre todo con mucha sabiduría, con mucha prudencia, ciertamente, sin olvidar lo esencial y lo fundamental, que es los valores que se nos presenta a través de la palabra de Dios para nuestra vida y nuestra humanidad. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.